Libro de texto de un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Epígrafe 6. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero éste puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está,
no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor.
Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad de remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requerirá más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiera darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Bueno, vamos a repasar lo leído, a irlo subrayando. Estábamos dentro del capítulo 2, la separación y la expiación, el epígrafe 4, el miedo y conflicto. Aquí Jesús nos dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Vale, aquí Jesús nos dice que tener miedo a nosotros nos parece que es algo involuntario y que no está bajo nuestro control, y no es así. Ya nos ha dicho que solo los actos constructivos deben ser involuntarios, y ese miedo pues lo creamos nosotros con nuestros pensamientos. Y también nos dice que mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decide, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Es decir, aquí nos está invitando a que estemos constantemente pidiéndole asesoramiento a todo lo que vayamos a hacer y le dejemos a Él que nos guíe. Él dice que Él no puede controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Es decir, si hay miedo, Él no puede venir a ayudarme, porque para Él el miedo no tiene cabida, ¿sabes? Dentro de lo que son los pensamientos de Dios, de la verdad. El miedo es una invención del ego.
por lo tanto estaría dándole realidad a nuestras ilusiones. Por lo tanto, si hay miedo, Él no nos puede asesorar, porque no le estaremos escuchando a Él, estaremos escuchando la otra voz, la del ego. Por eso le impide que Él nos ayude, nos asesore en todo lo que vayamos a hacer. Nos dice: la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Vale. Luego pone: yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Es decir, tenemos aquí la elección, el libre albedrío. Puedo seguir pensando y fabricando todos los pensamientos y me dejo llevar por esa voz estridente que quiere seguir haciendo las cosas a su manera, o ir con la verdad. Entonces yo, si estoy detectando tener pensamientos falsos y situaciones que vienen siendo muy sufridoras, pues evidentemente ya sé a quién estoy escuchando, entonces tengo que elegir corregir. Dice: tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. Es decir, esto es un autoengaño. Siempre puedo elegir. Y evidentemente no podemos decir: es que no lo pude evitar. A nivel inconsciente solamente tengo que detectar cómo y con quién estoy escuchando, teniendo esos pensamientos, ¿no? Por lo tanto, si ocurre algo falso, no puedo decir: es que no pude, es que lo hice yo, no pude evitarlo, no, ni poco. Es decir, darte cuenta, tampoco es cuestión ahora de tener culpa, sino ver la situación, ver que es un error, que he elegido mal, y lo entrego al perdón y digo: elijo de nuevo. Me he equivocado, elijo de nuevo. Dice: ¿por qué entonces condonas pensamientos de mente? Es decir, justificamos cada vez que pasa algo: no lo pude evitar, no lo quise hacer. No. Eso es un autoengaño. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Dice: tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. ¿Vale? La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Todo se centra en el pensamiento, todo se centra que está en la mente. Yo puedo detectar esos pensamientos inconscientes por cómo me estoy sintiendo, y solamente tengo que perdonarlos. No es el perdón de: ay, te perdono, o me autoperdono. No, ¿sabes? Darme cuenta que pues se me han colado pensamientos del ego, los entrego, asumo mi autoría mental sin culpa y digo: estos pensamientos no son los que quiero, te lo entrego, Jesús, Espíritu Santo, elijo ver las cosas de otra manera. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Nos está pidiendo que se lo entreguemos. Es decir, todo lo que queramos hacer, todo pensamiento que detecte que sea error o que no sepa qué hacer, automáticamente se lo entrego y lo pongo bajo su dirección. Y Jesús, no sé qué hacer, sé tú quien dirige, porque yo ahora mismo no sé cómo resolver esto, qué decir, qué hacer. Y en todo momento Él nos dirá
de forma tranquila qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir. Dice, siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. ¿No? Se la hemos dado al loco de la colina, es decir, al ego. En el momento en que yo sienta miedo, ya sabemos con quién estamos. 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Es decir, no puedo controlar fuera lo que ha acontecido. Tengo que darme cuenta que donde he tenido el error es en mi mente. Entonces ahí donde se puede producir la curación, no lo que ha acontecido, intentar controlar los hechos, sino del origen que está en mi pensamiento. Es la única forma de sanar. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada, elegido al ego. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No es porque yo ahora diga, no, pues ahora me comporto distinto. No, eso no me va a sanar. Tengo que cambiar lo que estoy pensando. Para cambiar lo que estoy pensando debo entregar los pensamientos falsos que hayan hecho tener ese comportamiento y pedir que se me ayude en esto, que elijo de otra manera y que quiero tener hacer las cosas de otra manera y pensar de otra manera. Elijo ver o escuchar a la voz de la verdad en vez de al ego, que siempre me va a estar llevando al miedo, al conflicto, al sacrificio y a todas estas cosas que cuando empiezan a cansar es cuando te empiezas a dar cuenta de que tiene que haber otra manera. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no se puede producir resultado. ¿Vale? Tenemos que ir hacia la mente, saber con quién estamos pensando. Y es ahí donde podemos corregir y sanar. Es decir, curar, sanar nuestro estado, ¿no? Tanto mental, que si lo sanamos se refleja en lo físico. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Es decir, no tengo que asumir que ha sido una creación falsa mía, sin culpa, sino con responsabilidad, y lo entrego para que sea deshecho. Eso es lo único que es lo que puedo hacer. En lugar de ello deberías pedir ayuda, ¿ves? Para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Claro, yo sola no puedo, tengo que entregárselo a la verdad para que ésta pues sane, ¿no? Esas condiciones siempre entrañan al estar dispuesto a permanecer separado. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Eso es lo que quiere el ego. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Es decir, yo me invento todas las excusas de todas las creaciones, yo no fui, fue otro, el de fuera. Pero si empiezo a esparcir culpa de que todo lo que sucede y lo que me pasa son culpa del gobierno, son culpa de mi familia, son culpa de todo el mundo, de fuera, pero mía no. Entonces estamos ahí siempre divagando y juzgando, pero yo no fui. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental.
La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Es decir, aquí Jesús nos está diciendo otra vez que antes de decidir hacer algo, que le preguntemos a Él si está de acuerdo con lo que estamos pensando. Si sentimos paz y es algo tal, evidentemente cuando preguntamos vamos a saber que Él está de acuerdo con lo que estamos pensando o nos dirá en todo momento a través de encuentros, de ideas que suelen traer mucha paz, no traen conflicto y traen certeza. Sabemos que ya Él nos está diciendo, hagamos esto. Ahora, desde el momento en que yo me empiece a sentir mal, tenga dudas, no tenga certeza, ya sé que se me está ahí colando el asesoramiento del ego, porque la de Jesús es no tienes duda ninguna. Si estás seguro de que lo está, ¿ves? Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Estaremos seguros de la decisión. No habrá dudas ninguna. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Claro, si yo lo hago por la creencia de que esto es lo correcto, pero hay algo dentro de mí que me dice que no haga eso, pero claro, lo tengo que hacer porque si no, pues soy mala hija o mala amiga o mala compañera, pero por dentro estoy que me estoy reventando, pues evidentemente este signo de tensión ya hay un miedo inconsciente y hay un conflicto. Y de aquí nos dice que esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer las cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo. Es decir, que todo esto nos va a llevar a una experiencia que no va a ser nada agradable porque estoy haciendo algo que realmente hay algo dentro de mí que me dice que no lo haga, pero yo, por seguir llevando la contraria, pues, o por mi creencia de que eso pues lo tengo que hacer porque si no, ¿qué dirán de mí? Pues normalmente acabará en un conflicto, porque lo que empieza mal acaba mal. Entonces, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto se da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Voy a hacerlo, pero no lo estoy haciendo de corazón. Lo estoy haciendo porque dentro de mí hay alguna creencia del bien y el mal. Entonces, en ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción y normalmente produce furia, esa furia inconsciente que se queda ahí, reprimida, porque no sale del corazón, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Claro. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Así que estamos ahí en un paripé que no veas, que mal acaba, porque cuando está el miedo ya sabemos quién está detrás y la experiencia que viene pues no va a ser nada pacífica ni agradable, y esto lo tenemos que detectar. ¿Qué podemos hacer? Pues lo mismo, saber dónde estamos y elegir de nuevo, decir, Espíritu Santo, Jesús, no sé qué hacer en esta situación, guíame, sé tú quien dirige esto porque yo no sé, y búscame la mejor manera de que esta situación pues todos salgamos en paz y alegres, y todo se nos irá dando de alguna manera, un encuentro, una llamada, una voz tranquila que nos dice vete por aquí, vete para allá, di esto,
y si no sentimos miedo ya sabemos que nos está asesorando, en este caso Jesús. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente, sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que aún tú no posees. Si todavía no poseemos esto, pero esto nos lo dará la práctica. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte, es decir, tenemos que ser firmes a la hora de elegir. No sé qué hacer en esta situación, elijo ver las cosas de otra manera, guíame Jesús, guíame Espíritu Santo, guíame Padre, sé tú quien dirige, lo dejo en tus manos. Esa es la práctica que debemos hacer hasta llegar a esa buena voluntad que poco a poco iremos adquiriendo. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Por eso decimos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Esto no se puede decir más veces. Es decir, solo nuestra mente es la que produce miedo, porque proyectamos y hemos elegido los pensamientos erráticos. Y que normalmente cuando tiene miedo que hace esto es que está en conflicto con respecto a lo que quiere, a lo que entre lo que quiere y lo que hace, lo cual inevitablemente produce tensión. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de con quién estamos pensando y lo vamos a saber desde que empecemos a sentirnos una mínima leve tensión o sentirnos mal, ya sabemos con quién estamos. Entonces ahí ya nos damos cuenta, ese es el primer paso. Antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Bien. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido ser presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. O sea, cuando detectamos que nos empezamos a sentir mal, si nos damos cuenta, tenemos que decirnos que pues, se nos ha colado algún pensamiento, he tenido que decidir mal, he tenido que estar decidiendo no amar, por lo tanto se lo entrego al Espíritu Santo para que sea deshecho y así aceptar la verdad que es la expiación y que es el remedio para que nuestra mente sane y dejemos de tener esa tensión y esos conflictos internos. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Vale. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Esos son los pasos que nos indica Jesús. Reconozcamos primero que tenemos miedo, en el momento en que nos sentimos mal o ya sabemos que cualquier acto que no sea amoroso es que estamos teniendo miedo,
que el miedo procede de una falta de amor y que el único remedio para esta falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, la verdad, que es la que viene a sanar. Y se da la curación, en la mente y se acaba el conflicto. Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación es siempre un gesto de respeto, del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Resulta obvio, por tanto, que cuando tengo miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. ¿Vale? Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. Aquí nos está volviendo a recalcar lo que nos dice en el párrafo anterior. La necesidad de remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad de remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Es decir, no admitir que necesito un remedio, así no voy a sanar, sino es como los pasos que nos acaba de decir, ¿no? Darnos cuenta de lo que sentimos, ya es que hemos tenido miedo y que por lo tanto hemos decidido tener esos pensamientos con el ego que no son amorosos. Lo entregamos, aceptamos que hemos fabricado esos pensamientos y elegimos nuevamente el amor, y el amor perfecto es la verdad de la expiación, que es la expiación, que es la que puede corregir esos errores y se da la sanación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiera darse cuenta de por qué se produce. Tenemos que ser sinceros y admitir la responsabilidad de que estamos pensando de esa manera errónea. Soy yo la que me hago las cosas, no hay alguien fuera, ni la culpa es fuera, pero tampoco es que sea yo me esté autocastigando, sino que me dé cuenta cómo estoy pensando y decida cambiar, elegir otros pensamientos que no son estos que estoy teniendo ahora, pero para ello necesito pedir ayuda. Dice, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Imagínate tú. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ello. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, pues estamos bien equivocados. Puede que dejes de tenerle miedo. Dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Pensamos a veces que lo que estamos pensando no tiene ningún efecto en ningún lugar, pero sí, todos los pensamientos, como nos dice aquí, tienen efecto
en algún nivel. No hay pensamientos fútiles. Pues dice todo pensamiento produce forma en algún nivel. Nosotros preferimos creer que nuestros pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia. Bueno, pues este es el repaso, el epígrafe 6, miedo y conflicto. Bueno, pues gracias. Mañana veremos el próximo día, el 7, causa y efecto.